igual que en los casos anteriores, a los 40 minutos se nos cae y tengo que volver a empezar, pero lo vamos a hacer así. Bien, vamos a empezar entonces a compartir una cuestión que al final no compartimos debidamente. ¿Estamos compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno, no, yo quería recordar un poquito acá en cuanto a las propiedades de metales alcalinos y alcalinos tercios, que en esta tabla están comparados, están los dos juntas, las dos tablas, y yo quería marcar algunas cuestiones importantes a partir de las propiedades periódicas que hay acá. Yo acá vuelvo a comparar, ¿no?, los potenciales de ionización, los radios, las constantes físicas, el punto de ebullición, el punto de fusión, etc. Las entalpías de hidratación y los potenciales de reducción. Lo que podemos decir de los números que saltan acá, porque el tema no es decir, sube, baja, cualquiera lo ve. El tema es qué conclusiones importantes vamos a sacar de acá. Entonces, por ejemplo, los potenciales de reducción vemos que todos tienen potenciales de reducción negativo, que no hay demasiadas variaciones en los números, salvo que pudiéramos, lo que sí se puede rescatar, que eso ya se explicó antes, que el potencial de reducción del litio es muy alta, el más alto de todos, entonces eso se explicaba bien con un ciclo de von Haber. Pero en general todos tienen potencial de reducción negativo, o sea que son todos buenos reductores, son los mejores reductores de la tabla. Por eso es que el método de obtención excluyente siempre va a ser la reducción electrolítica, o sea, a partir de sus sales fundidas, utilizando fundentes, porque son compuestos iónicos, ese va a ser el método para obtenerlos. Una cuestión importante acá es que acá en los metales alcalinos tercios vamos a tener dos potenciales, primero y segundo. Por supuesto, el segundo es mayor que el primero, porque eso ya no sé si lo discutimos, pero lo discutimos ahora, es que cuando yo, una vez que saqué el primer electrón, me queda un catión. Cuando voy a extraer el segundo, ya me va a costar mucho más que el primero, porque evidentemente ya estoy con un ion positivo, donde el número de protones le gana al de los electrones, evidentemente la fuerza atractiva del núcleo es mucho mayor, y por lo tanto extraer el segundo electrón es mayor. En el caso de los metales alcalinos, el segundo potencial de ionización tiene otro significado, porque ya ahí es extraer un electrón de la capa interna, que es mucho más difícil todavía, cuando yo quiero extraer un electrón de la capa interna, porque ya evidentemente cuando yo permití que cuando un metal, los átomos de estos metales pierden un electrón, quedan con una configuración de gas noble muy estable. Entonces, cuando yo quiero extraer el segundo para los alcalinos, ya es enorme el potencial de reducción, potencial de ionización, tal como se ve acá. La variación de los radios, ustedes van a ver tanto los radios atómicos, los radios iónicos para los metales alcalinos tercios, es mucho menor el radio tanto atómico como iónico, porque me estoy moviendo de un grupo al otro, moviendo horizontalmente. Ahora, es interesante marcar acá que los puntos de fusión, por ejemplo, de los metales alcalinos tercios son sensiblemente superiores a los metales, al punto de fusión de los metales alcalinos, y eso sí hay que marcar y destacar, porque cuando yo tengo un metal alcalino tercio, tengo una estructura metálica mucho más compacta, tengo radios más pequeños y 2 electrones para jugar en la unión metálica en lugar de 1. Por lo tanto, las posibilidades de una unión metálica fuerte se hacen realidad en los metales alcalinos tercios, y por eso los puntos de fusión de los alcalinos tercios son sensiblemente superiores. Otra cosa que es sensiblemente superior en los alcalinos tercios, a pesar que siguen siendo metales muy electropositivos, etcétera, parecido a los alcalinos, es el tema de las entalpías de hidratación. Las entalpías de hidratación son muy grandes. ¿Por qué? Porque ya se trata de hidratar un ion con 2 cargas positivas.
Por lo tanto, eso hace que la densidad de carga en estos iones de metales alcalinos térreos crezca mucho, porque lógico, estoy ante un radio menor y al doble de carga eléctrica. Entonces, claro, la densidad de carga crece mucho y eso hace que se hidraten con mucha fuerza, que sean fuertemente hidratados, y eso se ve en las entalpías de hidratación. Entonces, ahí les marqué en estos números que están en esta tabla, cuáles son las conclusiones más relevantes, más importantes que yo voy a sacar de estos números. ¿Cómo voy a leer una tabla? Es muy importante cuando uno, en las áreas nuestras, en las áreas de la ingeniería, la ciencia exacta, leer tablas es muy importante, interpretar esos números, ¿no? Eso es algo que les quería recordar. Y otra cuestión que les quería recordar, que es muy importante, que quede un poquito pendiente, son los métodos de obtención del calcio, que también es a través de la electrólisis de una sal fundida, el fluoruro de calcio, con exceso de cloruro de calcio como fundente. Acuérdense que el fundente era muy importante en estos casos, cuando yo quería obtener un metal por electrólisis de sus sales, sobre todo porque son compuestos iónicos, tienen puntos de fusión altos, y entonces el fundente me ayuda mucho. El cloruro de calcio es un subproducto del proceso Solvay, acuérdense. O sea, ese subproducto que yo tenía ahí yo pregunté qué destino le podíamos dar, y hubo gente que me lo dijo esto. Lo podemos electrolizar y obtener calcio. Entonces, la temperatura de fusión va a ser menor de los 900 grados, el punto de fusión del calcio es 850, o sea que al calcio lo vamos a obtener líquido, ¿sí? Y vamos a reducir el calcio en el cátodo, el calcio 2 más a calcio 0, y el fluoruro a flúor. El flúor va a ser un subproducto de este proceso, ¿sí? El flúor gaseoso. Ese va a ser el método de obtención de calcio. Y otro método de obtención que me había quedado pendiente es el de magnesio, que es interesante porque reafirma lo que habíamos analizado en cuanto a electrólisis de soluciones acuosas. En el caso del magnesio, es muy importante que recordemos que también que está presente en el agua de mar, y yo a partir del agua de mar voy a obtener el magnesio. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí hay varias etapas, esto lo vamos a trabajar un poquito. Ay, estoy sin admitir. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a la pizarra para que analicemos paso a paso con ecuaciones el método de obtención de magnesio. El método de obtención de magnesio a partir del agua de mar es interesante porque nos permite trabajar varios conceptos interesantes. En el agua de mar el magnesio evidentemente está disuelto, ¿sí? Entonces una de las cuestiones que voy a hacer es concentrar. ¿Cómo voy a concentrar? Le voy a agregar hidróxido de calcio, o sea, cal apagada. Este proceso es la concentración porque me va a permitir precipitar todo el hidróxido de magnesio que ingresa a la planta como agua disuelto en el agua de mar, precipita y de esta manera lo concentro. Es una forma muy buena de concentrar. Entonces, filtro esto, filtración, nunca se olviden de eso, que es el método de separación, filtración, y entonces una vez que lo filtro, yo sé que voy a obtener un sólido y voy a obtener un líquido. El sólido es el que me interesa a mí, que es el hidróxido de magnesio. Esto es lo que me va a interesar. Y el líquido, bueno, es la solución, solución que quede una solución salina, que es el agua de mar, digamos. Ahora, fundamentalmente sin magnesio. Entonces, esta parte del método es la concentración. Yo les dije clarito, los procesos de concentración van a ir variando de método de obtención a método de obtención. En el caso del litio, ¿se acuerdan que era las famosas lagunas esas donde yo concentraba el mineral?
cada método de obtención va a tener su etapa de concentración diferente de acuerdo a lo que yo esté tratando. En este caso, ¿qué estoy tratando? No estoy tratando un mineral sólido, estoy tratando el agua de mar. Entonces, esa es una de las partes que yo tengo que trabajar. Ahora, fíjense una cosita, que ahora ya lo tengo como hidróxido de magnesio. Entonces, ahora, ¿cómo llego hasta magnesio? Una vez separado el hidróxido de magnesio, lo voy a tratar con una corriente de cloruro de hidrógeno, lo que me va a permitir hacer, ¿qué vendría a pasar ahí en esa reacción? A ver, Díaz Teruelo. Díaz Teruelo, ¿qué me Se parece? forma una sal y agua. Tendría que formarse una sal. ¿Qué sal, Sofía? Cloruro de magnesio. Ni más ni menos, pero acuérdese como solución acuosa, porque acá está el agua. Ahora, Sí. así, ¿yo lo puedo electrolizar, Sofía? No, lo tengo que fundir. Exactamente. No, fundirlo difícil. Ah, antes sacarle el agua. Yo lo tengo disuelto, Sofía. ¿Qué tendría que hacer? Si yo tengo una sal disuelta en agua. Porque usted me Hacer que dice que yo lo precipite. necesito fundido para la electrólisis. Entonces, ¿qué pasos tengo que atravesar? Hacer que precipite. Mira, Porque si no, si electrolizo y eso. ahí va a ser peleagudo, Sofía, porque la mayoría de los metales alcalinos, tercios no tienen muchas sales insolubles. Por ejemplo, una de los productos insolubles es el hidróxido de magnesio, pero no tienen muchos productos insolubles. Entonces, ¿qué podría pasar? Si yo la tengo la sal disuelta y yo necesito después obtenerla la sal fundida, ¿qué paso me faltaría? Y si no es Sofía, es Altamirano o es Laime. Vamos, vayan participando, vayan aportando. ¿Qué tendría que hacer? Cristalizar. ¿Cómo? ¿Quién es? Bien, Rivero, César. ¿Cómo cristalizo? Dígame, deme las etapas. Evaporando ¿Y la qué tengo solución. que? Tendría que entonces hacer ¿qué? ¿Qué le tengo que dar para que se evapore? Calor. Calor. Acá lo que sería importante va a ser esto. Una evaporación del agua, cosa de que me quede el cloruro sólido. Esto es también un proceso de cristalización, porque al evaporarse el solvente, que es un solvente que tiene un alto punto de ebullición, el agua, ¿no? Entonces, ahora sí, yo a esto lo puedo, con calor, lo voy a fundir, fusión. Ahora lo voy a fundir. Evidentemente le puedo agregar algún fundente eventualmente para que me baje el punto de fusión, etcétera. Lo puedo hacer. ¿Sí? A ver, aquí hay dos personas que están entrando. Soler y Cruz. No sé por qué no la pueden. Soler y Cruz. Bueno. Se están entrando. Bueno, acá, por ejemplo, entonces yo lo fundo y una vez que lo obtengo fundido al cloruro de magnesio, ahora ya lo tengo como líquido. Y ahí sí lo electrolizo. Bueno, ahora ustedes me dicen qué va a pasar en el ánodo y qué va a pasar en el cátodo. ¿Qué va a pasar en el ánodo y qué va a pasar en mis reacciones de esto fundido? Ustedes saben que esto fundido, el cloruro de magnesio fundido, va a estar en estado líquido, los iones van a estar, estar separados, ¿sí? Van a poder moverse, las partículas de la mezcla, no es mezcla, sino es alguna sustancia, sí, podría ser una mezcla, pues tiene el fundente, pero bueno, lo vamos a tener a las partículas con movimiento, en este caso los iones van a estar moviéndose, y entonces, ¿qué va a pasar en el ánodo y qué va a pasar en el cátodo? Pregunta, que si no me lo ponen, esto está incompleto. A ver, Ordóñez, ¿qué va a pasar en el ánodo y el cátodo? En el ánodo se va a oxidar el cloruro a cloro. No hay más remedio. Se tiene que oxidar el cloruro a cloro, sí o sí, y en el cátodo Se va a reducir el magnesio 2 más a magnesio metálico. exacto, y ahí recién en esa etapa, cuando yo llego acá,
recién voy a obtener magnesio metálico. Y este es mi producto principal, y mi subproducto es el cloro. Este es mi subproducto, que también tiene su mercado, la forma de colocarlo, etcétera, también es importante, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a poder obtener magnesio. Fíjense que no apliqué nada que no conozcan. Les estoy aplicando todo lo que ya vieron de los principios de la electrólisis, hablamos de la concentración, ¿entienden? O sea, estoy usando ya elementos, conceptos que ya usamos aplicados a un método de obtención. De esa manera van a ir trabajando ustedes los métodos de obtención, ¿sí? Aplicando principios de cambio físicos, de cambio químico, ¿sí? Acordándose siempre que la concentración es un proceso para aumentar la proporción de la ganga, la relación mena-ganga, que tiene que ser importante para que una inversión, para que un método de obtención pueda aplicarse, ¿sí? Y ahora sí vamos a seguir con el grupo 4. Una cuestión que les quería decir, no hay mucha gente, lamentablemente. No sé por qué Altair no entra. Altair Soler, intento que ingrese, pero no ingresa. No sé qué pasó. Ahí parece que ya ingresó. Les quería decir eso. Hay varias cuestiones que también quiero recordarles. Es que para desgracia nuestra, porque parece que esto el tema, si no es pandemia, no sé qué pasa, pero bueno, el tema del paro de transporte nos afecta muchísimo, sobre todo a la gente que tiene que hacer el práctico del miércoles, porque los del miércoles vienen con mucho atraso. Así que yo les dije ya a la gente se los dije por WhatsApp, se los repito, la gente del miércoles va a tener que venir este viernes a recuperar el práctico de laboratorio. Laura, los que están con Laura Almazán, ellos van a tener clase virtual de problemas, pero tienen que venir a hacer el laboratorio. O sea, yo sé que va a ser una complicación, que los horarios, que no sé qué, bueno. Yo lo lamento, pero yo ya no puedo garantizar el cursado de una materia si no hace los prácticos. Así que van a tener que venir. Arreglen con Laura o conmigo, no sé, organícense ustedes, pero o lo hacen a la mañana de 10 a 12 o lo hacen a la tarde de 14 a 16. Eventualmente de 16 a 18, pero ya no tenemos ni tiempo ni horario, así que espero yo mañana que se resuelva esto del paro, pero si esta tarde no se resuelve, van a tener que venir el viernes porque no se puede garantizar el cursado si no vienen a cursar, así de fácil. O sea, divino, yo no quiero afectar ningún horario de nadie, pero si no vienen a cursar, no tienen la materia. Así que los del miércoles que se organicen, porque este viernes no puede pasar de hacer el práctico que podríamos espero que Dios, no sé, ¿viste? Alguien nos ayude para que puedan hacer el práctico, pero si no van a tener que venir el viernes. Yo lamento mucho tener que interferir en sus horarios, no era la intención, no es lo que uno busca, pero es una desgracia lo que nos está pasando. Yo ya no puedo, ya no tengo lugar para poner los prácticos y tienen que ir al parcial con el práctico hecho. Ya no hay más tiempo. De acuerdo al cronograma, tienen que haberlo hecho hoy. Si hoy no se puede, el viernes. No tengo más ya no puedo inventar más. Vamos a empezar con grupo 4. ¿Estamos compartiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el grupo 4. En el grupo 4 ya, fíjense, me voy moviendo horizontalmente en la tabla, voy a tener estos elementos, el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Acá empieza a crecer el carácter no metálico. El carácter no metálico de los elementos en el grupo va creciendo, de tal manera que el carbono y el silicio se comportan como no metales clásicos, o sea, fundamentalmente no van a perder electrones, no van a formar iones positivos, van a formar óxidos ácidos, como oxoácidos como el ácido carbónico,
los ácidos el silicio, el dióxido de silicio, el óxido ácido, y forma ácidos y oxoácidos y oxosales, o sea, el ácido ortosilícico, metasilícico, toda la serie de sus ácidos y sus sales. O sea, que se comportan como no metales. Habíamos dicho también que el silicio es un no metal, pero también es un semiconductor. Fíjense, va a tener la famosa semejanza diagonal con el boro. O sea que muchas cosas que vimos en el boro la vamos a encontrar en el silicio. Por ejemplo, el boro se presenta en la naturaleza fundamentalmente combinado con oxígeno formando boratos, que son las sales del ácido bórico. En el caso del silicio, formando silicatos, que son las sales de los oxoácidos del silicio. Llegamos al germanio, que es un elemento en transición. O sea, tiene características metálicas y no metálicas, y finalmente el estaño y el plomo ya son metales. O sea, ahí ya podemos hablar de la unión metálica, que son conductores de primera clase. Acá es notable cómo el tema de la conducción eléctrica se puede analizar en el grupo muy bien. El carbono presenta alótropos, como el caso del grafito, que es conductor, presenta alótropos como el diamante, que es aislante, el silicio es semiconductor, el germanio es semiconductor y aún mucho mejor que el silicio, y finalmente el estaño y el plomo son metales, o sea que son conductores de primera clase. Si bien es verdad que, como yo siempre les marco, todos los metales son conductores eléctricos, pero no todos son igualmente buenos conductores. Por eso es que los cables, los cables conductores de la luz eléctrica, de la electricidad, mejor dicho, que es lo más correcto de expresarse, son de cobre, porque es el que tiene la conductividad eléctrica más alta, pero estos son conductores iguales, el estaño y el plomo. Entonces, esa variación tienen que tenerla presente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la configuración electrónica, la configuración electrónica me dice un montón de cosas, ¿no es cierto? Esta configuración electrónica me habla de números de oxidación, de cuáles serían los números de oxidación posibles, ¿sí? Y esos números de oxidación van a ser fundamentalmente más 4, otra vez, en los elementos más livianos, porque tengo 4 electrones en el último nivel, más 4, y en los más livianos, como el caso del plomo, ya se está por cortar, y en los más livianos voy a encontrar el más 2. Otra vez, en los más livianos, el número de oxidación más 4, porque aquí jugamos los 2 electrones del valencia, los 4 electrones de valencia, los 2 del S y los 2 del P, ahí están los 4. Y en el caso de los más pesados, mejor dicho, como el caso del plomo, voy a tener estable el estado de oxidación más 2. Aquí nuevamente encontramos lo que se llama el efecto de par inerte. La misma situación que analizaron con el talio, acá el plomo vuelve a manifestar el mismo fenómeno. Los electrones del subnivel S están muy atraídos por el núcleo, ese núcleo está poco apantallado, el radio, acá si ustedes observan cómo varía el radio del carbono al plomo, no aumenta demasiado, la fuerza atractiva del núcleo no disminuye, o sea, el Z efectivo en lugar de disminuir del primero al último elemento del grupo, tiende a aumentar. Entonces, por eso es que la fuerza atractiva del núcleo es alta, el Z efectivo es grande, y por eso los 2 electrones del subnivel S, que tienen menor energía que los del subnivel P, van a estar fuertemente atraídos por el núcleo, y por lo tanto el estado de oxidación más 4 va a ser muy difícil para el plomo. O sea, todos los compuestos del plomo, y esto escuchen bien, que tengan número de oxidación más 4 van a ser fuertemente oxidantes. Igual que le pasaba al talio en el número de oxidación más 3. Van a comportarse como fuertemente oxidantes. Asimismo, si analizamos las famosas tablitas, las tablas de valores, vamos a tener algunos detalles importantes.
El carbono va a tener 2 alótropos, la alotropía del carbono va a ser muy notable, que vamos a tener que detenernos en el análisis de los alótropos porque tienen muchísima importancia, y sobre todo ahora que se han creado nuevos materiales a imagen y semejanza de estos alótropos, ¿sí? Ven que los potenciales de ionización son altísimos para el carbono y el silicio. Por lo tanto, no va a haber posibilidades de formar iones positivos en el caso del carbono o en el caso del silicio. O sea, son no metales clásicos, netos. Otra cuestión importante, por ejemplo, el radio iónico, no hay valores de radio iónico. El radio iónico del ion 2+, no hay datos para el carbono, para el silicio, para el germanio, porque evidentemente tienen carácter no metálico, y recién aparece el dato del radio iónico del ion 2+ para el estaño y para el plomo. Fíjense qué interesante cómo el radio iónico entre el estaño y el plomo, ahí hay un detalle importante, no crece de más, no, al contrario, en vez de crecer, disminuye. Y los potenciales de reducción para pasar del metal a +2, en este caso al revés, porque es de reducción, de +2 a 0, fíjense que tienen potenciales de reducción negativo, entonces son reductores. Ahí ya pueden decir ustedes, son reductores. Tanto el estaño y el plomo para pasar al estado +2, ¿sí? Evidentemente, el plomo va a tener mucha dificultad para pasar a +4, entonces no va a ser favorable el pasaje a +4 en el caso del plomo, por lo tanto, todos los compuestos del plomo con estado de oxidación +4 van a ser fuertemente oxidantes, ¿sí? Los puntos de fusión, fíjense en el caso es fundamental, en el caso del carbono, ahí tenemos los dos casos del alótropo, ¿no? Del alótropo de grafito y el diamante que tiene 3550, el grafito, bueno, también tiene un determinado comportamiento, el silicio es muy alto el punto de fusión, porque tiene la estructura del silicio que yo ya les dije, una estructura macromolecular, una molécula gigante, con estructura de tipo tetraédrico, eso lo vimos cuando vimos la conductividad eléctrica con la teoría de bandas, ¿sí? Después fíjense que el estaño y el plomo tienen puntos de fusión bastante bajos, eso nos está hablando de que son metales que no tienen una gran resistencia mecánica. El caso del estaño se lo usa en la soldadura, por ejemplo, son, en general, como les digo, no tienen una gran resistencia mecánica. Es probable que, no es probable, sino que es así, que no tienen un empaquetamiento de átomos en la estructura metálica demasiado compacta. Entonces, al no ser un buen empaquetamiento, eso se manifiesta en una estructura metálica menos fuerte, o sea, más débil que, por ejemplo, el hierro, el cobre, son nuestros grandes metales que tienen tantas aplicaciones a nivel tecnológico, ¿no? La abundancia, el silicio es abundante, ¿sí? Muy abundante en la corteza terrestre, ojo, ¿no? El carbono está no solo en la corteza terrestre, porque aquí si comparamos la abundancia del carbono es mucho menor que el silicio, pero es en la corteza. El carbono está en el dióxido de carbono, está en toda la materia viva el carbono, así que hay que prestar atención al dato este. No significa que el carbono no esté distribuido ampliamente en la naturaleza, sino que acá solo habla de la corteza terrestre. Los silicatos el silicio tiene una alta abundancia porque está distribuido como silicato. El germanio ya es muy poco abundante, el estaño y el plomo también menos abundante. Bueno, acá hay algunas generalidades, digamos, generalidades hasta cierto punto, digamos, porque aquí estamos hablando de que este grupo va a tener, vuelvo a decir el tema de los números de oxidación, ya lo dije, creo que acá ya está casi todo marcado, ¿no? Está, digamos, resumido lo que dije yo antes. Lo único que puedo marcar es que el carbono puede llegar a formar carburos, o sea, puede adoptar el número de oxidación -4, por ejemplo,
cuando se combine con metales muy electropositivos como el calcio. Entonces en ese caso puede llegar a adoptar el número de oxidación más 4, formar con el calcio un compuesto iónico que tenga una alta energía reticular, que justifique la existencia de ese compuesto, ¿sí? Con el carbono en esta oxidación menos 4. Acá se observa el caso de los radios, que yo les decía que en el grupo 3 pasaba lo mismo. No hay un gran aumento del radio del carbono al plomo, ¿no? Y eso también ayuda a explicar el efecto de par inerte. Los óxidos, acá es muy importante el tema de los óxidos y una cuestión importante, el carbono y el silicio, al ser no metálicos, salvo el carbono cuando forma carburos con metales muy electropositivos como el calcio, que tienen compuestos, forma un compuesto iónico con el calcio que tiene una alta energía reticular, en general el carbono tiene una química esencialmente covalente, igual que el silicio. Una química muy covalente, ¿sí? Y se ve, por ejemplo, en los óxidos del carbono, el monóxido, el dióxido, que son óxidos ácidos, aquí vamos a hacer una pequeña salvedad. El que es ácido es el dióxido de carbono, que eso lo reiteramos, lo preguntamos, lo trabajamos ya, el concepto ese. El caso del monóxido de carbono es covalente, es un óxido, pero es neutro. El monóxido no va a dar lugar, aun cuando lo mezclen con agua, a la formación de ningún oxoácido. Sí el dióxido de carbono, como lo vimos reiteradamente. En el caso del dióxido de silicio, por ejemplo, aquí es interesante porque el monóxido y el dióxido son gases. Pero el dióxido de silicio, y ahí fíjense cómo está puesta la fórmula del dióxido de silicio es muy importante, porque nosotros cuando escribimos la fórmula del dióxido de silicio somos muy rápidamente decimos, bueno, este es el dióxido de silicio. Pero esa no es la fórmula correcta. La fórmula correcta del dióxido de silicio es esto. ¿Esto qué significa? Que la realidad es que el dióxido de silicio no es una molécula discreta como sí lo es el dióxido de carbono o el monóxido. Reitero la definición, ¿no? Molécula discreta es aquella que puede existir, me queda menos de un minuto, que puede existir, son moléculas con pocos átomos, acotadas, digamos, son poquitos átomos y pueden existir individualmente. Una molécula no discreta como el dióxido de silicio ya existe como macromolécula. Entonces lo correcto es escribir esto. Otra cuestión que muchas veces no nos explica